Trabajaremos el tema de inicialización de un arreglo, es decir, cómo le podemos asignar valores cuando el arreglo es creado. Hasta los ejemplos anteriores, cuando creamos un arreglo, por ejemplo en este caso, el arreglo número, que tiene 5 elementos y es de tipo entero. Los números que podemos guardar en este arreglo podríamos asignarlos, por ejemplo, de esta forma. El arreglo número en el índice 0 guardábamos el 4, por ejemplo. Entonces aquí guardaríamos el 4. Otra opción, mediante scan, capturábamos un entero y lo guardábamos en el arreglo número en el índice 1. Supongamos que yo capturo el número 10, entonces el 10 vendría y se guardaría justamente en esta parte. Y así, de esta forma, comenzaríamos a guardar datos dentro de un arreglo. Ahora, una alternativa para poder guardar datos en un arreglo al momento de crearlo es de la siguiente forma. Voy a dejar este como comentario, solamente ya me serviría como una referencia. Lo dejo comentado y voy a utilizar el mismo arreglo. Si yo creo el arreglo de esta manera, el arreglo se crea y quedaría como aquí está, es decir, vacío. Y decíamos hace un momento, hasta que se ejecutaban esas instrucciones, metíamos datos al arreglo. Una forma de darle valores al momento de crearlo es inicializarlo precisamente al momento de crearlo. Quitamos cuántos elementos tiene, dejamos, observen, los corchetes vacíos, y después le vamos a decir igual, abrimos llave y cerramos llave, y aquí adentro vamos a poner los números que yo quiero que ya desde el momento que se cree el arreglo se guarden en él. Supongamos que yo quiero, para el ejemplo, guardar 5 números. Por poner un caso, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tengo 5 números. Estos 5 números, cuando yo estoy creando el arreglo, al mismo momento, incluso si le ponemos el cursor, observa que dice que el arreglo número tiene 5 elementos. Ya no le ponemos nada en el corchete. El tamaño del arreglo ahora se define por la cantidad de números que pongamos dentro de estas llaves. ¿Y en dónde se guardan? Se guardan en el arreglo número. ¿En qué índice? Se guardan en el siguiente orden. Primero el 1, que sería en el primer índice. Después el 2, que sería en el segundo índice. Después el 3. Después el 4. Y finalmente en el último índice, que es el índice 4, guardaríamos el 5. Esto es inicializar precisamente un arreglo al momento de que se crea. A partir de este momento, ese arreglo ya tiene guardados estos elementos y podemos hacer con estos datos lo que hemos hecho en cualquier ejercicio. Ahora, si yo quisiera utilizarlos, por ejemplo, lo voy a hacer de la misma forma que siempre lo he hecho. Un ejemplo, quiero mostrarlos utilizando un for, la variable de control i, como lo hemos estado utilizando, y es menor. En este caso, como yo sé, porque yo lo hice, tengo 5 elementos, entonces le digo que esto quiero que me dé 5 veces vueltas, que itere 5 veces. La variable de control, en la forma tradicional, su incremento. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Que los datos se estén presentando cada vez que itere. Utilizo un print. Entonces le digo que me presente en la pantalla, porque es un entero con la cadena de control, y lo que tengo guardado en el arreglo número en el índice i. Y de esta manera me va a presentar en la pantalla los números que tengo guardados ahí, que vienen siendo el 1, 2, 3 y 4. Si quisiera inicializar cualquier arreglo con cualquier tipo de datos, lo único que tengo que agregarle aquí es cuáles son esos datos. Si fueran caracteres, por ejemplo, voy a inicializar un arreglo de tipo carácter. Le voy a llamar carácter, cadena, carácter.
corchetes vacíos, abro llave, cierro la llave. Y aquí voy a poner la lista, y como es un carácter debo de ponerlo con una comilla simple. Por ejemplo, pongo el símbolo A, es un carácter, pongo el símbolo B, es otro carácter, pongo el símbolo 1 como carácter, pongo el símbolo 2 como carácter, pongo el ampersand, un carácter, pongo finalmente el porcentaje como otro carácter. Y aquí lo que tengo ya es un arreglo de caracteres. Ahora, ¿cuántos elementos tengo? Los tengo que contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este arreglo tiene 6 caracteres. Aquí lo podemos observar, 6 caracteres. Podríamos hacer lo mismo, podemos presentarlos en la pantalla y podríamos observar que en la pantalla me va a aparecer A, B, 1, 2, ampersand y el porcentaje. Una manera de que yo no ponga, por ejemplo, si yo voy a recorrer número y yo no ponga el 5, por ejemplo, lo quito. Y como yo lo que me interesa que este ciclo dé tantas vueltas como elementos tenga, en este caso el arreglo número, entonces bueno, yo le tengo que poner 5. Pero para que yo pueda hacerlo todavía más cómodo este programa, yo puedo utilizar el operador sizeOf. Ese es un operador. Es un operador conocido como de tipo unario, y su función es que me regresa el tamaño de un tipo de dato. Por ejemplo, si yo le digo sizeOf entero, le estoy diciendo dame cuál es el tamaño de un entero, y me va a regresar su tamaño en bytes. En este caso me regresaría 4 bytes. Ahora, yo puedo utilizar la siguiente expresión, sizeOf, le pongo por ejemplo el nombre del arreglo, que sería número, lo divido entre el tamaño que tiene un entero, y lo que me va a dar como resultado es el número de elementos que tiene precisamente ese arreglo. En este caso, el número de elementos del arreglo número son 5, entonces esta expresión me regresará 5, y ese 5 lo voy a guardar en esta variable llamado elementos. Ahora, ya teniendo esos datos en esta variable, yo puedo utilizar precisamente lo que tengo guardado en esta variable en esta parte que me hace falta. Y entonces ahora este ciclo daría tantas veces vueltas como tantos números tenga precisamente en este arreglo. Y esto lo puedo aplicar para cualquier arreglo. Si fuera el caso del carácter, entonces pondría aquí el nombre del arreglo de tipo char, que se llama carácter, y el tamaño aquí del tipo char. Entonces pondría sizeOf carácter entre sizeOf char, y me regresaría el número de elementos de quién, de este arreglo, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la manera de poder automatizar un poco más nuestro programa. En ejercicios pasados habíamos trabajado con un tipo de dato estructurado, una estructura, un struct, y le habíamos llamado registro. Esta estructura registro estaba compuesto de 3 campos. Lo voy a volver a utilizar. Por ejemplo, entero, número de caracteres, entero, número de control, un flotante llamado promedio, y un arreglo de caracteres llamado nombre, que tenía una longitud precisamente de 4, o sea 4 elementos. Ese sería mi arreglo, mi estructura registro. Esta misma estructura registro yo lo había utilizado, por ejemplo, en crear un arreglo. Voy a hacer esto hacia abajo, y yo podría crear un arreglo diciéndole: creo un arreglo, en este caso lo llamo lista, por ejemplo, de 3 elementos. Y hasta ahí no le he asignado ningún valor. Quiero repetir lo mismo que hice hace un momento: asignarle valores en tiempos de creación. Entonces, aquí, lo primero es quitarle esto, el número,
quedan los corchetes vacíos, le decimos igual y vamos a abrir llaves. Después vamos a agregar datos al primer registro, es decir, al índice 0, aquí. Para ese primer índice abrimos una llave, lo mismo, cerramos su llave, y dentro de esto vamos a agregar los datos del primer registro. Por ejemplo, si el primer campo del registro es número de control, entonces aquí en esa primera posición voy a poner un número que represente el número de control, por ejemplo 78. Si el segundo campo es el promedio, entonces el segundo aquí va a ser un número flotante que signifique el promedio, por ejemplo 89.5. Después, el tercer campo o la tercera variable de la estructura registro viene siendo una cadena de caracteres, entonces pongo la cadena de caracteres. Para el ejemplo yo pongo 4 para que me alcance el espacio de la pantalla. Recuerden que pues aquí tú le puedes poner el tamaño que quieras, por supuesto. Entonces voy a poner solamente la palabra AL. ¿Por qué razón? Recuerda que una cadena de carácter, el último carácter es una diagonal 0, pero en este caso recuerda que aparece un tanto invisible, pero debemos de considerar su espacio. Entonces por eso pongo solamente 3 caracteres. Ahora, esto que acabo de llenar viene siendo aquí 78, 89.5 y AL. Y su diagonal 0, fin de línea. Entonces, puedes observar que hemos capturado aquí precisamente los datos del primer índice, que sería este, el 0. Ahora vamos a llenar los datos del índice 1. Separamos con una coma y volvemos a repetir la misma acción. Abrimos llaves y aquí vamos a llenar los datos del segundo índice. Nuevamente, el primero número de control, supongamos que pongo 123, un promedio, supongamos que pongo 92.4 y un nombre. Entonces observa, es el índice 1, los datos del índice 1, estos son los datos del índice 2, y ahora vamos a llenar, coma, los del tercer índice, que sería el índice 2. Nuevamente un número de control, supongamos que el número de control que doy es 18, un promedio en flotante 56.7 y un nombre, por ejemplo, por poner cualquier nombre, y ahí tendría los datos del tercer índice. Observa que si esta línea es muy grande, por ejemplo, para tu comodidad, si quisieras hacerlo, podríamos pasarlo cada índice, mira, lo pasamos en una fila, y yo lo estoy alineando solamente para darle mayor presentación, pero podría quedarse como lo estás viendo. Lo alineo solamente para darle mayor presentación. Igual esto, lo bajo solamente para darle mayor presentación. Entonces ahora de esta manera observa que visualmente se observa con más facilidad los datos. ¿Cómo quedarán aquí llenos? Bueno, aquí ahorita lo compongo, es una cuestión del Excel que me está, mira, lo está redondeando este número, es una cuestión del Excel, ahorita lo acomodamos. En el segundo sería 123, el promedio sería 92.4, lo va a redondear, es el Excel, y en el nombre LAL, por supuesto el fin de línea de la cadena de caracteres. El siguiente, el 18,
El siguiente, el 56.7, también lo redondea, ahorita lo componemos. Y parte. Y entonces observa que acabamos de llenar el arreglo al momento de que se está creando. Y a partir de este momento, este arreglo ya tiene datos. ¿Cómo los podríamos presentar? Para el ejemplo, vamos a hacer una presentación del caso del arreglo de los números, para que así de esta forma quede como un ejemplo que quede propuesto para que tú lo realices en casa. Vamos a presentar los números con una mejor presentación. Aquí solamente aparecerán los números de manera corrida. Lo voy a ejecutar. Lo ejecuto con F10. En el caso de este arreglo, lo va a comenzar a crear, y cuando termine de crearlo podemos observar que ahora el arreglo lista ya tiene en el índice 0 justamente los valores que se le asignaron al momento de crear, en el índice 1 sus correspondientes valores y en el índice 2 sus correspondientes valores. Entonces el arreglo lista ya tiene datos. Queremos ver la presentación de estos. Este es el que nos interesa para el ejercicio de presentación. Va a presentar el 1, presenta el 2, presenta el 3, presenta el 4, presenta el 5, y observa como número de elementos me va a dar 5. Es el cálculo que hicimos de esto. Entonces ahora ya termino, me dio los 5 elementos corridos. Vamos a darle mayor presentación. Por ejemplo, que cada vez que vaya a presentar un número, que brinque de fila. Y vamos a ponerle el nombre del arreglo. Entre corchetes, por ejemplo, le vamos a poner que nos vaya presentando el índice para el primer elemento, número 0, número 1 y así sucesivamente. Entonces ponemos una cadena de control aquí para que ahí sea sustituido por el índice. Le damos un espacio y aquí queremos que nos ponga el valor que está guardado en el arreglo. Entonces para la primera cadena de control me interesa que el que se presente es el valor de i, 0, 1, 2, 3 y 4. Para la segunda cadena de control que me presente el valor que está guardado ahí, que sería esto. Entonces lo vamos a volver a ejecutar para hacer su presentación. Con F10 lo ejecutamos y me presenta el nombre del arreglo y su índice y lo que está guardado ahí, que vendría siendo este. Continúa su ejecución, me presenta el segundo, me presenta el tercero, el cuarto y el quinto y último, que se encuentra precisamente en el índice 4. ¿Cómo podríamos hacer la presentación de los datos que guardamos en lista? ¿Cómo podríamos calcular el número de elementos? En SizeOf vamos a poner el nombre de la variable, en este caso lista. En este otro SizeOf, en lugar de entero, le vamos a poner el tipo que es registro, que es la estructura. Entonces me va a calcular y me debe de regresar justamente 3, porque son 1, 2 y 3 elementos que componen este arreglo. Y su presentación valdría la pena hacerlo de manera tabular, que en una columna apareciera el número de control, en otra columna apareciera el promedio y en la otra columna apareciera el nombre. ¿Cómo podrías hacer para que con un ciclo y con un print hicieras una presentación de manera tabular? Queda como una propuesta para que tú lo desarrolles. Bien, entonces concluyo.
Una forma de poder asignar valores al momento de crear un arreglo viene siendo como lo presentado. Quitamos el número de elementos, igual abrimos llaves. En el caso de una estructura, abrimos y cerramos llave y guardamos el primer registro que corresponde al índice 0, y así sucesivamente. En el caso del arreglo de enteros número, simplemente la lista de los números que queremos meter. En el caso de cualquier tipo de dato, sería la misma lógica. Si aquí decimos char, entonces estos serían char. Si aquí decimos flotante, estos serían flotantes. Bien, entonces con esto concluyo inicialización de un arreglo con sus respectivos valores al momento de que es creado. Gracias.